jovencitos todavía. Ay. Wow. Según la policía, una de las víctimas tiene 19 años y era vecino de Montebrisas de Gurabo. Otro tenía 20 de Cañamoncito y 19 de Bairoa. El parque fue cerrado en 2013 y tristemente se convierte en el, ¿verdad? En el escenario de esta tragedia. Qué fuerte. Qué dolor. Y la razón de los jóvenes curioseando precisamente, no había ninguna intención, aquello está abandonado, el deambulante creyéndose el dueño pensaría que le iban a robar a él. O sea, las circunstancias en las que ocurre es más triste porque no era que estaban en el mundo delictivo los jóvenes, aparentemente, ¿verdad? O sea, simplemente iban a curiosear a un parque que estaba abandonado, que ya yo sé cuál es, porque vivo en Caguas. Impresionante realmente. Pero otra vez el detalle de un deambulante armado. Me llama mucho la atención eso. No es normal. Pero yo no lo veo imposible, porque ellos recogen su dinerito y... Exacto. Pero no se había escuchado nunca de un deambulante que asesinara a otra persona. Claro. No es porque no tengan para comprar un arma, no es eso. Es que ellos no están pendientes, ese no es su fin, ese no es su blanco. Pero si tiene enemigos deambulantes, de estos que pelean en las luces, porque esta es la mía y tú llegaste a pedirle chavo a la gente, se forman diferencias entre ellos, ¿no? Sí, pero no de esa manera, o sea... De entrarse a tiro, ese no es el estilo. Por lo verdad. menos, ¿verdad? En mis años de servicio, por lo que veo en la calle, ese no es el estilo. Sí, no es que sea el estilo, pero es normal que alguien pensando en su seguridad, si alguien lo amenazó, o sea, como no sabemos bajo qué circunstancias tenía un arma. Primero, el dinero lo tenía porque piden y pueden juntar para eso. Segundo, si tenía una amenaza previa y sentía amenaza a su seguridad, pues iba a estar armado para defenderse. O sea, no es que distinga que en el mundo de los deambulantes estén armados, pero tampoco nos debe extrañar que estuviese armado. A mí no me extraña que estuviese armado. A mí no me extraña que esté armado. A mí no me extraña eso. Porque ellos, algunos tú los ves hasta con sus cuchillitas, ellos, ¿verdad? Porque eso es arma blanca también. Lo que me extraña es que sea un deambulante quien asesine a estos jóvenes. Nunca había escuchado una noticia así. Pero si fue en la noche, a las 9:00 de la noche. 9:20 o sea, que tú no distingues quién está ahí, quién está en el área que tú consideras tu territorio, tu área de vivienda, tu casa. O sea, tú no sabes, es de noche, tú no estás viendo rostros, sabes que es más de uno, piensas en que entonces vienen a matarme a mí. O sea, las circunstancias son múltiples para las cuales haber tomado una acción de esa naturaleza, ¿no? Qué pena. No lo estoy justificando para nada, simplemente estoy tratando de entender qué cosas pudieron haber obrado en su mente para hacer lo que hizo. Estos son prácticamente niños, 19 y 20 años, sí, jóvenes. Empezando a vivir. 3. No bebe. Qué pena. Bendito, qué pena. Finalmente, el Tesoro aceptó la propuesta de cómo distribuir el dinero del gobierno de Puerto Rico, del secretario de Hacienda, y los primeros chavitos salieron ayer. Así que hoy varios miles de puertorriqueños pueden tener sus primeros 600 pesitos, ¿verdad? O los 600 pesitos adicionales de esta ayuda federal. Y dice el secretario que en las próximas 3 semanas el 95% de la gente que cualifica debe tener ese dinero o depositado en la cuenta o un cheque en ruta vía correo hasta su hogar. ¿En los primeros qué? O sea, en estos primeros 30 días. Déjame chequear aquí. No me han llegado. ¿Está llegando a tu cuenta? El 95% de la gente debe tener ya su dinero. Tengo 4 pesos 22 chavos. No me han llegado. Él dice que diariamente van a estar enviando 200,000 transferencias de manera diaria para hacer llegar este dinero a los puertorriqueños. O sea, que en una cuestión de posiblemente de par de semanas lo logren. ¿Pero esto había que solicitarlo o es a los...? No, él dijo que no. Él explicó claramente que todos los que lo recibieron la vez anterior ya estaban en el sistema de Suri, se iba a usar la misma plataforma y la misma información y que no había que hacer absolutamente nada. A no ser obviamente que la cuenta que diste para el primero haya cambiado, la cerraste, abriste otra, pues ahí sí. Claro. Pero si no ha cambiado nada desde que recibiste el anterior, no tienes que hacer nada. Porque si no lo has cambiado, ya sabes. Voy a estar pendiente, bien pendiente. Así que... No, qué bueno que eso es una inyección para aquellos, ¿verdad? Seguro. Pasaron Navidad sin un trabajito, por lo menos. Exactamente. Bueno, la idea es que corra la plata, ¿no? La economía se siga moviendo. Esa es parte de lo que le vamos a estar preguntando a Gustavo Vélez esta mañanita. ¿Verdad? ¿Cómo ese dinero contribuye? Aparte de cómo él lo ve. Pues, claro, está la otra parte. Y sigue saliendo información.
el Centro Unido de Detallistas está diciendo este aumento de la Autoridad de Energía Eléctrica mata el arranque en la economía comenzando el año. El presidente del Centro Unido de Detallistas está haciendo unas declaraciones públicas en esa dirección, totalmente a destiempo, un aumento más de la autoridad en el costo de la energía que afecta a la gente y que afecta a los comercios, por supuesto. Comienza la era de Biden. Hoy juramenta. ¿A qué hora? Hoy es el día. Biden. Es a la 1 de la tarde, creo. Por ahí. Más o menos, sí. Hoy sale obviamente Donald Trump y lo interesante es el cúmulo de noticias. No sé si han estado pendientes, yo sé que el público, todas las noticias que salen, las más que salen, no es del plan económico, no es de cómo erradicar la pobreza en Estados Unidos, que ha crecido demasiado. Todo gira al género y a la ideología de género. Vieron que nomina a la subsecretaria del estado de Pensilvania, que es una mujer transgénero, como subsecretaria ahora del sistema de salud de Estados Unidos. Se llama Raquel Levine. Aparte ratifica que su política, que Schumer, que es el que dirige la minoría en el Senado, el senador Schumer está de acuerdo en que comiencen a usarse los baños y los lockers de las escuelas de manera abierta, donde los niños pueden entrar al baño de las niñas y viceversa. Y a mí lo que me llama la atención es, esas son las prioridades de la nación. Realmente esa es la prioridad. O sea, fíjate que lo primero que está haciendo tiene que ver con la agenda de género. Por lo menos las noticias están en todas partes. Corríjanme a ver si yo estoy bien, estoy mal. Ajá. Si yo digo que, o sea, ¿qué importancia tiene su preferencia o su orientación? Su orientación, este juego de palabras complicado, ¿no? Uh-huh. Estoy mal, o sea, porque yo entiendo que si la persona está capacitada, es totalmente irrelevante, pero hacen de esa preferencia una noticia, como un avance. De hecho, esto es lo más que se resalta. Sí. Muchas veces. Su orientación sexual a las calificaciones que la persona tiene para el desempeño de lo que se le puso. Increíble. Eso no tiene, ¿verdad?, nombre. Correcto. Entonces, cuando se hace en un discurso donde consistentemente lo que estás es exaltando eso, la orientación sexual, ser inclusivo y la agenda de género, lo que estás diciendo, mira, la prioridad de la nación es esta, cuando sabemos que no. La prioridad de la nación es la calidad de la educación, igual que nosotros aquí. Que Estados Unidos antes era uno de los primeros 5 países de mejor educación del mundo. Tengo la lengua trabadita hoy, y ahora está por encima de los 25. Wow. Uy. O sea, hay más de 25 países con mejor educación que los Estados Unidos de América. O sea, ¿qué importancia tiene la orientación sexual de esta persona con relación al cargo que va a ocupar? O sea, ¿a quién le interesa? ¿Por qué eso es una noticia? Cuando tienes un compromiso con la agenda de género, fíjate que Nancy Pelosi dice, queremos ser la legislatura más inclusiva de la historia. O sea, la prioridad, y es triste que para una nación, los gobernantes electos, su prioridad sea algo que la nación no necesita. No lo necesita. Es un dato porque tienen todos los derechos. El último que alcanzaron fue poder casarse. Que es un dato. Tienen todo, o sea, tienen todo. Es un dato acerca de la vida íntima de ese individuo. Correcto. Que lo que queremos conocer de ese individuo, o ese individuo, es ¿Sí? sus capacidades profesionales para el cargo. Correcto. Qué increíble, ¿no? Uh-huh. Porque entonces eso supondría, a mí me hace pensar que alguien que estaba profesionalmente más calificado quedó atrás por no ser transgénero. Claro. Claro. ¿No? Eso es más o menos lo que me hace pensar a mí. Y eso es lo que ellos comentan todo el tiempo. Es como si dijésemos que nombraste a un heterosexual y hablásemos de su heterosexualidad. Exacto. Sí. Como una virtud profesional. Como una virtud para el cargo. Exacto. Entonces, es exactamente lo mismo. Lo mismo. Si tú dices que no es importante, porque entonces cuando es un transgender es lo más importante. Exactamente. Eso es lo que estamos viviendo, se sigue añadiendo y es interesante porque lo habíamos anticipado y la gente que viene aquí con sus respectivos segmentos que hablan de este tema, se había anticipado que esto era lo que venía de parte de la administración Biden, de hecho.
el comentario de Schumer, que tiene un poder político tremendo, es que todas las escuelas que reciben fondos federales tienen que permitir que los baños sean unisex. Y el sistema público de enseñanza de Puerto Rico recibe fondos federales. O sea, condicionar a que en el sistema público de cada estado y del territorio Puerto Rico, para recibir fondos federales para educación, los baños tienen que ser de uso múltiple. O sea, que no hay tal cosa como que este es el baño de los nenes y este es el baño de las nenas. Interesante, fíjate cómo lo están amarrando a el desembolso de fondos federales para educación. Eso es un compromiso al tuétano. Van de frente, no se avergüenzan, ahí está. Dice el nuevo presidente de Planned Parenthood que hay que recuperar ahora con la administración Biden, y Biden ya también lo dijo, 4 años de atraso para lo que nosotros es abiertamente el aborto. Ellos le tienen una palabra bonita, ¿verdad? Planificación familiar. Correcto, correcto. O sea, fíjate todas las prioridades que salen. Vamos otra vez a 100 con el aborto. Vamos con la agenda de género. Va a estar condicionado el desembolso de fondos federales a la educación para que los recibas. Tienes que permitir que los baños, el uso de lockers, etcétera, sea indistinto. No hay tal cosa como que una separación de que esto es de las nenas y esto es de los nenes. Es absurdo. ¿Realmente esa es la prioridad? ¿Realmente esa es la prioridad de un país? Sabemos que no. Pero mira con lo que vienen. Se había dicho, pero una cosa es que arranque. Es más, Biden no ha jurado y ya está diciendo que eso es lo que hay. O sea, y ya está haciendo los nombramientos que está haciendo. Y no ha jurado como presidente. Es increíble. Es impresionante. Sí, hay mucha gente matándose allá afuera, mucha gente sin empleo, mucha gente sufriendo. La calidad de la educación por el piso. Sí, la calidad de la educación, pero como esa fue su promesa de campaña, porque no es nuevo, lo venía anticipando, ¿verdad? Sí. Lo venía anticipando, pero no se esperaba que fuera tan pronto. De ahí mi Más comentario. juramentado. De ahí mi comentario, para que tú quieres a alguien buena gente. Es como piensa y cómo decide. Para que tú quieres a alguien buena gente, que no es problemático, que no te crea controversia, que aparentemente no es divisivo. Pero mira las decisiones que en el arranque comienza a tener. O sea, ¿qué es más importante para un país? Las decisiones que sus líderes toman, porque marcan el desarrollo y el destino de ese país. Literalmente o sea, de aquí en adelante un hombre en Estados Unidos puede usar el baño de una mujer sin ningún tipo de explicación ni razón. Pronto eso va a ser así. Y particularmente comenzará con el sistema escolar. Porque es que ya su presidente y la persona más influyente en el Senado, que es Schumer, en la Cámara es Nancy Pelosi, lo están diciendo. Esta gente están como obsesionados con la sexualidad, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso es una excelente descripción. Una obsesión con el tema y de saber, o sea, la cosa íntima de todo el mundo. Y que todo el mundo lo exprese y lo diga. O sea, una cosa no tiene sentido. Óyeme, para una mujer es bien difícil entrar a un baño. Yo lo he hecho. Óyeme. Yo lo hice, no recuerdo si fue en Londres, en un lugar que yo estuve. Cuando yo estaba en el baño, entra este caballero, yo me quedo mirando a la chica que está conmigo y me dice, es que el baño es para los dos. Es horrible. Sí, así yo fue. salí. Sí, así fue. ¿Cómo te sentiste? Muy malísimo, yo me salí, yo no lo usé. Claro, no estoy acostumbrada, es la primera vez, entonces yo veo que siguen entrando hombres. Como si nada. Como si nada, como si nada. Bueno, yo por equivocación. Y aquí en Puerto Rico hay un lugar que también me ocurrió. Aquí en Puerto Rico. ¿De veras? Sí, sí. Ajá. Ya. Sí, hay un lugar que me ocurrió. Mira. ¿Privado o público? Es un lugar, es un centro que tiene varios lugares de comida juntos. Y entonces el baño es compartido. Pero no te lo dice afuera en ningún momento. Ok. Y entonces tú entras y de repente te puedes encontrar un caballero. Wow. Sí, me pasó aquí. Mira, yo por equivocación en Disney hace unos años entré al baño apurado. Y entonces entro, pam, y cuando salgo me lavo las manos y una señora al lado mío y al otro lado hay una niña. Y de primera instancia digo, estas mujeres pues están aquí. Y segundos después digo, esto
estoy en el baño de las mujeres. Salí corriendo con un terror, ¿sabes? Porque obviamente pues, este no es mi lugar, ¿sabes? Aquí están las chicas en su cosa íntima, o sea, y me sentí pero horrible. Wow. Bueno, yo pensé que me iban a ir a buscar y que tú sabes. Y ahora mira lo que estamos hablando. Fue hace varios años. Mira eso es lo que sigue pasando, tristemente, que las noticias que tengamos que comentar y que la gente tenga que leer, gran parte de ellas tenga que ver con esto del género y que tenga que ver con las orientaciones sexuales y que tenga que ver con que estamos haciendo algo realmente relevante para el país. Totalmente absurdo. Todos sabemos que las prioridades son otras. ¿Cuánto desempleo hay en Estados Unidos por la pandemia? La economía se afectó. ¿Cuánto desempleo hay aquí? La calidad de la educación, el crimen. ¿Qué vamos a hacer con la policía? ¿Qué vamos a hacer con los agentes de seguridad? ¿Por qué? Si quieren hacer algo impactante, habían dicho, el muro de Trump es totalmente innecesario. Yo estaba esperando ver que le dijeran Joe Biden a estos 2,000 que están en la ruta de Honduras a Estados Unidos, déjenlos pasar. Guatemala, déjalos pasar. México, déjalos pasar. Los recibimos acá. Porque ese fue el discurso. No porque yo esté de acuerdo. Es porque ese fue el discurso de campaña. ¿Y se ha expresado acerca de eso? No, ni media palabra. No, los están maltratando, le cayeron a macanazos allí en Guatemala y los salieron a defender los demócratas. No han dicho media palabra. Entonces, cuando tú notas ese nivel de hipocresía, tú dices, wow. Porque si esos migrantes tenían derecho de entrar a la nación buscando mejor calidad de vida hace 6 meses o un año, pues el mismo derecho ahora. ¿Por qué si metías presión pública y todos los medios narraban que este es el que odia y es el que es, ¿verdad?, discriminatorio? Pues tú eres inclusivo. Manda un mensaje diciendo déjelos entrar. Claro. Porque tú estabas parado ahí, dijiste que estabas parado ahí. Sé consono con lo que dijiste. That's it. Oye, pero no. Muchachos, una pregunta. Sí. Vieron que hay, creo que fueron 2 efectivos o 3 de la guardia, ¿verdad? Que está posteada en el área de la toma de posesión, que lo sacaron. Vi algo por encimita de eso. Aparentes vínculos con la supremacía blanca y todo ese tipo de cosas. ¿Oh, sí? Sí, exacto. Pues hicieron un check a todos ellos. Encontraron 2 o 3. ¿Ustedes piensan que puede pasar algo hoy? Aquello está realmente... Es difícil que alguien pueda penetrar hacer nada. Con ese nivel de militarización y la cantidad de soldados que hay allí. No hay forma. No hay forma. Yo creo que todo va a correr hoy espectacularmente bien. Y que Joe Biden jurará como presidente de los Estados Unidos de América y llegó al poder ya de manera oficial y nada. Y no va a ocurrir nada catastrófico. Yo sé que por las redes está corriendo cantidad de información y cantidad de versiones de lo que puede pasar hoy. Yo pienso que no va a pasar nada más allá, tal vez una escaramuza, cualquier cosita pudiese, pero nada significativo que impida que él jure y que continúe la normalidad del proceso político en los Estados Unidos de América. Pero el público general tiene acceso. No. Eso es cerrado, eso es cerrado. Es que si tuviera acceso, ahí sí que hay riesgos de que ocurra algo, porque el público puede ser más, es más. O sea, que son miembros de la o sea, son los políticos y los miembros de la prensa y demás. Correcto. Okay. Los cantantes lo tienen súper controlado. Sí. Vi es que imposible de que pase algo. J-Lo va a tener participación, vi una... ¿Oh, sí? Sí, ella estuvo respaldándolo en todo el proceso, en toda la campaña. Ella estuvo ahí, igual que Eva Longoria, varias actrices, ¿no? Y entonces ella va a estar cantando. Ella va a estar cantando allá. Vi cuando llega en el avión, la seguridad allá esperándola. Así que... Vi en un reportaje que un grupito boricua de baile, no recuerdo si era de algún pueblo del oeste, va a estar allá. ¿Oh, sí? Fue invitado, sí, va a haber un grupito de puertorriqueños jovencitos, unos jovencitos. Formarán parte hoy de la toma de posesión del presidente Joseph Biden. Bueno. Seguimos adelante, esperamos que de alguna manera cuando tome finalmente el poder, aunque nos anticiparon todo lo que ya está pasando, en algún momento se permitan iluminar su mente, su conciencia, su corazón
y se den cuenta de que el país tiene otras prioridades que no son las que por lo menos están poniendo como primer orden, porque si todos sabemos ya los múltiples derechos que tiene la comunidad LGBTQ, no le falta absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué más les falta? No le falta nada. Escuché a algún analista en el día de ayer hablando acerca de que la seguridad, o sea, que temen más por la seguridad de Kamala Harris que del presidente Biden. ¿Ese comentario se hizo? Sí, se hizo. ¿Y dijeron por qué les ocupa más la seguridad de ella? Por el pase de batón que se entiende que puede pasar en los próximos meses o el próximo año. Sí. Interesante ese comentario. Bien interesante. Mira, aquí nos están enviando un mapa donde se ven las calles cerca de donde va a ser la actividad. Dice que no todas las calles están cerradas. Alguien de allá nos está enviando este mapa. Así que se ve las áreas que están abiertas. Pero con tantos soldados, o sea, sí, pues tiene que haber algún acceso, o sea, tiene que haber algún acceso a la ciudad. A lo mejor, claro, tiene que haber acceso a la ciudad, pero no al evento. O sea, que sí la abren para la ciudad, pero no para el evento, es lo que entiendo. La mayoría sí están cerradas, dice la oyente. Oramos por los Estados Unidos de América, claro oramos por Puerto Rico, la relación política que tenemos, lo que pasa allá nos afecta a nosotros todo el tiempo, 24/7. Así que oramos por esta nación que ha sido un faro para que el Evangelio de Jesucristo corra en el mundo. Esa es la verdad. Ha sido una plataforma extraordinaria para que el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Hablando históricamente, corra desde que se fundó como nación. Y este giro que ha dado hacia ser una nación anticristiana, a ser una nación ultra liberal en todo, las cosas cambiaron. Yo creo que la iglesia, el mirar para el lado por tanto tiempo, estas son las consecuencias de decir, el mundo político es de los políticos, no nos metamos ahí. Y mira cómo se pudrió. Dejamos de ser sal, dejamos de ser luz, y mientras Dios nos tenga aquí, para mí, lo tenemos que impregnar absolutamente todo. Amén. Absolutamente todo. Y nos escriben que una banda de Guayanilla también anda por allá. Ahí, ¿ves? Ahí está. De Guayanilla, así que, mira, nuestras felicitaciones, porque, oye, Claro, sí. somos tan pequeñitos y allí va a haber representación, así que todo el que esté allá, y los policías los cubrimos, salieron 200, creo, ¿verdad? 200, de la Guardia sí, Nacional, debo decir, así que los cubrimos también a ellos. Bueno, las 6:57 de la mañana, el pastor Rando Steidel está listo y es lo próximo, nadie se vaya. 97.7 Nueva Vida, y en ruta de 5 a 10 de la mañana se consolida nuevamente como el talk show mañanero número 1.